Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos abordando un bloque sensacional, apasionante, ¿no? La comunicación en estos tiempos de nueva evangelización. Y lo hacemos con María Solano. ¿Qué tal, María? Buenas. Una semana más aquí. María es doctora en periodismo, es decana y profesora del departamento, de la Facultad, perdón, de Ciencias de la Comunicación y Humanidades en San Pablo CEU, en Madrid. Y hemos ido con ella pues desgranando muchos de los temas que para los que no nos dedicamos profesionalmente al tema de la comunicación pues nos han servido mucho, ¿no? Porque es esa evangelización, ese apostolado a través de los medios, de las redes, de todos los nuevos sistemas en los cuales el continente digital, como decía Benedicto XVI, pues debe también ser evangelizado, ¿verdad? Y esta semana, María, pues me gustaría tratar contigo, bueno, un tema más, si quieres, técnico, porque como profesional y como profesora, pues seguro que a tus alumnos les hablas muchísimo de la infoética. Y bueno, una cosa que nos preocupa a todos como ciudadanos, ¿no? Un periodismo que esté liberado de lo políticamente correcto. Porque ¿tú crees que estamos bajo una dictadura de lo políticamente correcto? Así, para empezar. Para empezar fuerte, Albert. Pues estamos absolutamente gobernados por una dictadura de lo políticamente correcto, donde es muy difícil salirse del programa habitual de la sociedad. Al final, nosotros vivimos metidos en lo que en teoría de la comunicación se llama una espiral del silencio. Esta es una teoría que describió una señora muy importante, Elizabeth Noel Newman, y lo que viene a contar es un cuento infantil que todos conocemos, que es el del traje nuevo del emperador. Sí. Aquel emperador al que habían engañado unos trileros y le habían vendido una tela que en realidad no existía, pero le habían dicho, solo aquellas personas que sean inteligentes verán la tela, con lo cual nadie se atrevía a decir que no estaba viendo la tela, ¿no? El rey desnudo. El rey desnudo. Claro. Hasta que un niño, en esa parada que hace el rey para presentar precisamente su traje nuevo, un niño se atreve a decir la verdad, por eso no, los niños siempre dicen la verdad, se atreve a decir la verdad y grita que el emperador realmente está desnudo. Pues lo que nos está pasando ahora es un poco lo mismo. Podemos no estar de acuerdo con las teorías de lo políticamente correcto, ¿no? Que proceden muchas de ellas pues de esa cultura americana, muy tremendamente progresista, muy individualista, donde ya los derechos se pueden conceder en cualquier situación, no se entiende que los derechos tengan aparejado un deber, ¿no? Una obligación, y en esa cultura tan extendida no nos atrevemos a decir lo que realmente nosotros pensamos, por miedo a la represalia del resto de las personas que están alrededor. Entonces, claro que vivimos en un mundo de lo políticamente correcto y notamos muchas veces como en nuestro fuero interno pensamos de una manera, pero evitamos comunicarlo al exterior, bien sea a través de grupos, a través de redes, incluso para que expresemos ya nuestra opinión muy libremente en una sobremesa. La sobremesa tiene que ser con personas con las que tenemos la suficiente confianza. Así que sí que está pasando, Albert. Y además afinidad, ¿no? Porque también lo que decíamos que producía esas redes y tal es que al final solo opinas con los que opinan igual que tú, ¿no? Eso parece ser que es un fenómeno, ¿no? O sea, para no encontrarte pues con esas represalias tanto en lo particular como, bueno, claro, como en los medios y en la información. He leído alguna cosa tuya que creo que es interesante porque tú te has dedicado también muchísimo en tus investigaciones al tema de la ética, en el tema de la comunicación, el periodismo, pero antes de entrar en este tema de la infoética que denominas, ¿qué es la desinformación? La desinformación es un reto porque estamos muy pendientes de la falsa información, ¿no? Son las fake news, las fake news, que sí. Por cierto, además es un concepto bastante erróneo porque información no puede ser falsa por definición, pero bueno, lo que venimos a llamar las fake news, ¿no? Entonces entendemos, nuestros espectadores al ver recordarán, por ejemplo, una fake muy grosera que hecha con inteligencia artificial, que era una fotografía del Papa vestido con un abrigo de Balenciaga blanco, ¿no? Entonces, es verdad que... O el atentado falso también de Trump. O el atentado. Hemos vivido
algunas fake news gloriosas, ¿no? De unas fake news que son como muy llamativas. Y realmente luchar contra la fake, o sea, contra la noticia que verdaderamente es falsa, es decir, que no es noticia, que es una mentira y que se ha extendido, casi es más fácil porque es muy fácil coger otras evidencias y demostrar que eso no es cierto, ¿no? Bueno, pues que el Papa no se ha vestido de Balenciaga o que no ha habido tal atentado. Sin embargo, hay otro proceso que es muchísimo más civilino, si quieres, que es el de la desinformación. La desinformación se produce por muchos elementos, que si quieres ahora, Albert, vamos desgranando de uno en uno. Estaría muy bien. Por muchos elementos, pero lo que nos están dando es informativo. Lo que pasa es que está impidiéndonos percibir el conjunto de la información y por eso nos desinforma. Es como si enfocásemos aquí para distraernos y no tengamos la mirada en un tema más importante. Absolutamente. Te voy a dar, por ejemplo, un primer concepto que es muy interesante. Se llama la infoxicación, que es intoxicación por exceso de información. Eso creo que lo sufrimos todos. Claro, y es una forma de desinformación, porque en el fondo, si yo tengo un tiempo limitado para recibir información, pongamos tú o yo que somos profesionales y estamos en nuestro ejercicio profesional de manera habitual, estamos trabajando durante 8 o 10 horas al día, parte de nuestro tiempo pues lo dedicamos a la familia, parte de nuestro tiempo lo dedicamos a nuestra vida de oración y nos queda un huequito, pongamos que nos queda, yo qué sé, media hora para recibir información. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el proceso desinformativo? Que como yo ahora la información no la recibo ordenada y seleccionada, sino que recibo una amalgama de informaciones, de repente nos metemos en redes sociales un momento y nuestra atención se ha desviado porque estamos intoxicados con un exceso de información que no nos ha permitido dedicarle un rato a la que sí era importante, a la que sí era relevante. Eso es un tsunami muchas veces. Absolutamente. Y también lo que antes denominábamos leer en diagonal, ¿no? Porque además de que te llega un tsunami, la gente, lo de los titulares, creo. Venga, vamos a los titulares. Solo lee los titulares. Claro, y es que al final los titulares, pues es que son solo lo que cabe en un titular. Los que se han dedicado en alguna ocasión a la comunicación saben lo duro que es haber escrito 2000 palabras sobre un tema y tener 13 entrevistas en profundidad para poder elaborar ese tema, pero tu titular tiene 20 palabras como máximo porque es que no cabe más. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que posiblemente no es culpa del periodista que ha hecho su labor y además del titular ha elaborado toda su información de una manera muy adecuada, sino que realmente como nosotros vamos a vuela pluma, un poco como brujuleando por todos esos muchísimos titulares que recibimos, nos quedamos con la idea que cabe en un titular. Y claro, en el titular cabe muy poca idea, porque es muy corto. Y el más llamativo también. Total, y además ahora con redes sociales la vida se nos ha convertido en los caracteres que te permite la red social, que al final pueden ser un poco más, un poco menos, dependiendo de la red social, pero en cualquier caso las noticias se sintetizan en exceso y nos falta el tiempo suficiente para ir a dedicarle más atención. Hace años, si uno escuchaba una noticia que le parecía relevante en radio, por ejemplo, las radios, es verdad que cuando nos dan información nos las dan muy breve, porque la radio realmente, un boletín radiofónico suele ser muy breve, pero bastaba que eso encendiese en nuestro cerebro la necesidad de buscar una información más profunda. Y a lo mejor a lo largo del día uno compraba el periódico y de manera más sosegada leía un texto mucho más completo con más argumentos. Todo eso ya no pasa. Esto se entiende muy bien si pensamos en que somos una sociedad que oímos campanas pero no sabemos muy bien dónde. Y estamos todo el día oyendo campanas, venga campanas, pero realmente no terminamos de bajar a dónde está esa campana y por qué está sonando esa campana y por qué es importante que esa campana suene. Y ahí es donde se cuela lo políticamente correcto, porque al final, de alguna manera, esos titulares alguien los escribe y alguien los dice este sí y este no. Claro, y piensa que uno de los mayores riesgos que tenemos en la forma de elaborar el periodismo ahora, que es muy rápido, que está muy sometido a la actualidad, ¿no? Siempre queremos saber la última hora, que a lo mejor no es tan importante o que a lo mejor merece una mesura, merece un replanteamiento. Lo más grave de todo ello es que las noticias se dan sin contexto. De hecho, hay un problema que está provocando que la sociedad sea cada vez menos culta en su conjunto, ¿no? Menos culta en sentido general. ¿Por qué?
Pues porque damos las noticias de tal manera que el que no se ha enterado de la noticia antes difícilmente se puede enterar ahora. Si nos dan una noticia de inflación y nos la dan de tal manera que solo el que sabe mucho sobre la inflación y el que tiene los antecedentes y el que comprende las causas y el que puede llegar a visualizar las consecuencias entiende la noticia, dejaremos fuera a muchas personas. Para poner un ejemplo a nuestra audiencia que va a entender muy bien, esto es como el juego de la comba. En la comba lo difícil no es saltar dentro, lo difícil es entrar a saltar. Claro. Entonces ahora parece que los medios ponen como un freno y la gente no se anima a entrar a saltar. Entonces por eso hay tanta gente que dice, bueno, como no lo entiendo, mejor me quedo fuera. Y ese me quedo fuera pues es terrorífico porque supone una merma para la democracia, una merma para la libertad de expresión, una merma para la capacidad de desarrollo del pensamiento crítico de la sociedad. Y en cambio pretenden que participemos cada vez más, ¿no?, en decisiones políticas, en decisiones, bueno, yo me dedico al urbanismo, como sabes, y la ciudad, pues queremos que los vecinos, las vecinas, pues participen en si ese proyecto les gusta, si el tranvía sí, si el tranvía no. Y tampoco, bueno, hay al final una infointoxicación. Total. Con lo cual, bueno, tendríamos que volver a los expertos y un poco en periodismo, tal vez a esos grandes autores de opinión, ¿no?, a esos grandes escritores, periodistas que lo comentamos también, creo, en otro capítulo, ¿no?, nos orientaban, era un poco la brújula a la cual nos fiábamos, ¿verdad?, para no saturarnos por un lado y para no caer. ¿Crees que estos personajes ya están desapareciendo, ¿no?, y que, por ejemplo, en los medios, el tema de la opinión, bueno, a lo mejor primero que caen en lo políticamente correcto, ¿no? No sé si hay crítica, hay diversidad en los medios, en la sección de opinión. Hay una sensación generalizada de que gracias a la llegada de Internet, y aquello fue lo que nos vendieron allá por el final de los años 90, cuando empieza a estallar todo el desarrollo de Internet, lo que a nosotros nos dijeron es: podréis acceder a todo. Y es cierto, uno puede realmente acceder a todo. Si yo hoy quiero buscar una noticia de lo que está ocurriendo en el pueblo más remoto de Argentina, voy a ser capaz de localizar esa noticia sin lugar a dudas. Pero poder acceder a todo no significa que ese todo venga ordenado, ¿no? Y aquí, en el fondo, Albert, lo que estás mencionando al hablar de esos líderes de opinión es que lo que ya no existe, ha dejado de existir, es una jerarquía informativa. Lo hemos mencionado en otros programas, pero es que esta cuestión es especialmente relevante porque abrumados, ¿no?, intoxicados, ¿no?, por ese exceso de información del que hablábamos, en realidad dejamos de tener la perspectiva de qué es lo relevante. Y qué es lo relevante no es qué es lo interesante en periodismo, qué es lo interesante para el público. En periodismo se hace un matiz muy diferente entre aquello que es de interés público y aquello que es de interés del público, porque puede no ser lo mismo. O sea, claro, lo que yo sé lo que yo sé que el público va a consumir puede no ser lo más relevante para ese público en ese momento. ¿Cuál es el reto? O sea, el reto, y por lo que nosotros apostamos por este concepto de infoética, que es un concepto creado por mi maestro, catedrático y profesor de ética excelentísimo, Gabriel Galdón, ya está retirado, ahora mismo es catedrático emérito. La idea esta de infoética procede precisamente de la necesidad de que los que nos dedicamos a la comunicación, seamos o no periodistas, o sea, los que por algún motivo hemos sido tocados con la varita para poder comunicar al mundo, tengamos la capacidad previa de revisar muy bien si lo que estamos contando es de interés público o de interés del público, y si es de interés público, ¿cómo puedo contarlo yo de tal manera que además interese al público? Y ahí Pon un está ejemplo, ese engranaje. por favor, María. Sí, ¿qué sería interés del público? Es un poco ese consumo que a todos, pues no sé, a ver, interés del público, el programa de sociales, Corazón, entre ¿no?, todos estos programas sociales. Sí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el humano tiende a querer por naturaleza contar. Chismorreo. El chismorreo. El chismorreo, de hecho, el chismorreo, que a veces es muy denostado, el chismorreo es lo que permitió que el humano se distinguiera del resto de los animales y consiguiera darle la capacidad, ¿no?, de organizar mejor su vida. Y es un poco broma lo que voy a explicar, pero lo vamos a entender muy bien. La gran diferencia entre el mono, que era capaz de gritar si veía que un león se lo iba a comer, y el humano, es que el humano fue capaz de decirle a los otros humanos: tened muchísimo cuidado porque cuando pasas por ahí te comen los leones, y entonces no vayáis mañana, ¿no? Díselo a.
¿no? O al revés, esto es secreto, no lo digas a nadie, ¿no? Lo importante que era en las primeras comunidades, esto está estudiadísimo, de desarrollo humano, el que pudieran decir, bueno, pues este fulanito es de fiar, fulanito es bueno, menganito no es de fiar porque fíjate lo que ha hecho menganito. Entonces el chismorreo es natural, ¿no? De hecho, en las escalas, que se hacen muchísimas escalas de cuáles son las noticias que más interesan a las personas, llama mucho la atención. Bueno, por supuesto, siempre están los deportes en este país, seguimos, ¿no? Los fútbol. El periodismo deportivo sigue siendo más que los deportes, ¿no? Los deportes siguen siendo lo máximo en este país, sí, y en otros muchos, pero por ejemplo sorprende que gusta muchísimo la información local, porque la información local te permite visualizar la calle en la que ha ocurrido este suceso, claro, le pones cara a la persona que está implicada en aquel otro. Entonces al final nosotros tenemos ese rango, pero y hay mucha de la información que es de interés del público, que es buena y natural. Incluso a veces cuando se habla de la información de famosos, siempre que no se caiga en el error de entrar en la vida privada de las personas o de no ser excesivamente morbosos, puede ser un buen ejemplo para la vida. O sea, al final famosos eran los santos, ¿no? Y de alguna manera gracias a su fama, ¿no? Han llegado a nuestros días y se ha perpetuado su legado. O sea, que tampoco hay que acusar a toda la información que sea de interés del público como información errónea o innecesaria o superflua. Ahora, el interés público sí que es mucho más complejo, porque como bien decías, Albert, al final la clave que tenemos que tener en mente es que nosotros, si tenemos un periodismo libre, es porque tenemos una democracia libre, y de la democracia libre depende nuestro futuro. Entonces, para garantizar la democracia libre necesitamos ese periodismo libre y que informe adecuadamente de los temas que nos preocupan. Y ahí entran temas que son importantes y que son más difíciles de explicar. Claro, y que haya una obligación de explicar, microeconomía. ¿no? Bueno, y en nuestro tema, sí, los temas espirituales o de religión. O temas de espirituales, ¿no? O de religión. O temas humanos de cuestiones muy relevantes, sí, de legislación que se está aplicando y que roza marcadamente las cuestiones que tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia. Estamos pensando en una ley del aborto, en una ley de la eutanasia, estamos pensando en el vientre subrogado, estamos pensando en la investigación con células madre y con células embrionarias, estamos pensando en un montón de elementos que rodean la sociedad que son especialmente relevantes a la hora de ejercer nuestro derecho al voto, porque al final pues tendremos que ver de cada partido político que nos dice unas cosas y de otras, o el cuidado de los enfermos y los ancianos, o la atención a las personas con necesidades especiales, o las leyes para cuidar por ejemplo, de los enfermos de ELA. Todo eso, que como católicos que somos, tiene una trascendencia enorme, un peso enorme en nuestras decisiones, necesita ser correctamente informado. Y ahí es donde esa jerarquía informativa juega un papel clave. Y esa necesidad, como te decía Albert, de ser capaces de distinguir causas, consecuencias y contextualizar cada información para entender por qué esta información es muchísimo más relevante que aquella otra, que no es que esté mal, pero no tiene la misma relevancia. Hombre, esto lo voy entendiendo, o sea, que no solo, como dijimos en el segundo programa, una información religiosa, sino que en la selección de los temas y en la importancia de ponerlos en la agenda, ¿no?, de un medio de comunicación y tal, ¿no?, aunque sea políticamente incorrecto, un periodista católico, ¿no?, un periodista cristiano, pues tiene el deber, ¿no?, un poco el deber moral de pinchar ahí a su medio, al canal, ¿no?, que esté abordando, para que no todo se decante hacia lo que le gusta al público, que tal vez esos temas pues a lo mejor no quiere tratarlos, ¿no?, y ponerlos ahí. Por lo tanto, hay una responsabilidad ética casi deontológica, ¿no?, porque habría que distinguir un poco lo que es la deontología profesional, ¿no?, pero bueno, el católico, el cristiano, tiene como más responsabilidad. Dijiste el primer día que, bueno, me he quedado con la idea, ¿no?, que los periodistas también pueden ser santos, ¿no? Entonces, confiemos en ello. Quería preguntarte un poco, a ver qué opinas sobre, bueno, estás tratando de una forma profesional el tema de la ética, de la infoética, pero ¿qué plus le puede dar un periodista que se considere pues, católico y que quiera ser santo? Más allá de muchas de las cosas que has dicho bastantes, ¿no?, pero ¿qué plus a esta ética de la información le podéis dar vosotros, ¿no? Pues yo creo que al final, de hecho, el
O sea, los que tenemos esta suerte enorme de tener el don de la fe, ¿no? que es un regalo, Sí. es un regalo del cielo y entonces queremos trasladar, queremos convertir nuestra vida en evangelio y hacer de nuestra oportunidad donde el Señor nos haya puesto, nuestra Ser oportunidad luz laboral, en el mundo, ¿verdad? sí, hacer de que lo nuestra eres. y hacer María. ese camino, tenemos que explorarlo muy bien. Mira, en una ocasión me dijo una profesora de matemáticas de la universidad, a la que quiero muchísimo, Carmen Escribano, que ha dado muchísimos años mates en cole, ¿no? Y entonces le decía, pero Carmen, ¿cómo podemos meter la fe en las matemáticas? ¿No? ¿Cómo podemos meter la fe en la enseñanza de las matemáticas? Entonces me contaba, me quedé con esa idea porque me pareció realmente lindísima. Me decía, mira María, tú puedes poner a unos niños a enseñar a dividir, dividiendo caramelos entre niños o dividiendo magdalenas entre niños pobres. Y entonces estás inculcando en ellos la virtud de la generosidad, de la entrega y o sea, al final muchas veces esa selección que nosotros hacemos de temas. Es de temas, de personas adecuadas. Hay que trabajarse mucho las personas a las que tenemos que llamar. No pues vale estás aquí, con María. llamar el primero. Gracias, Albert. No, gracias al conjunto de personas que dijeron María Solano, adecuada para hablar de comunicación y evangelización. Pero has hecho muy bien en sacar un tema que es clave, que es el del establecimiento de la agenda de los medios de comunicación. Esta es lo que se llama la agenda setting, que es una teoría muy estudiada, muy antigua en teoría de la comunicación, que dice que la sociedad hablará de aquellos temas de los que se hable. Claro. Y entonces esto es muy interesante porque a veces cometemos un error, y es un último tema que quiero sacar, si tenemos unos minutos todavía. Tenemos tiempo. Sí. Porque igual que te hablaba del concepto de infoxicación, hay otro concepto muy importante en el tema de la desinformación que se llama el infoentretenimiento. Mira, el infoentretenimiento es este fenómeno nuevo que está ocurriendo donde yo mezclo información con un formato humorístico y entretenido. A todos se nos han venido a la cabeza ahora mismo programas con una audiencia con mucho éxito increíble, y presentadores muy mediáticos. Presentadores muy mediáticos, muy utilizados por supuesto, el mundo de la farándula, el mundo de la cultura, el mundo de la música, pero también por políticos. Una agenda ideológica, o sea, que cuelan ahí a través del humor pues muchos temas de agenda política. Efectivamente, ¿no? Muchos temas de agenda política. Entonces, bueno, pues el infoentretenimiento es otra vía por la que nosotros estamos haciendo llegar mensajes muy concretos a la sociedad. Entonces, hay una agenda dictada, eso existe. Hay una agenda dictada que está provocando que algunos de los temas que se tratan de manera más habitual, por ejemplo, en series de televisión, que ahora están muy de moda, sean reiterativos, determinantes. Por ejemplo, pensemos, por ejemplo, en toda esa agenda en torno a la cultura LGTBI y cómo se ha ido incorporando incluso a lugares que no parecen, ¿no? como Disney, por ejemplo, ¿no? Perdona que haga la cita, pero es suficientemente conocido este ejemplo. Bueno, pues una de las cuestiones que nos debe distinguir como católicos es que seamos capaces de llevar a la agenda otros temas, llevar a la agenda otra agenda. Una agenda que no está puesta sobre la mesa, una agenda tremendamente necesaria para que las personas piensen sobre esos temas de una manera distinta. Hablábamos, Albert, en otro de los programas que hemos hecho y que invito a los que nos están viendo hoy, que no han podido ver, pues en la página web está toda la información de los programas anteriores. Hablábamos en uno de los programas del cine católico, por ejemplo, que no tiene que ser un cine, perdona la expresión, Albert, ni cursi, ni rancio, ni ñoño, ni de sacristía. Tiene que ser un cine muy bien hecho, atractivo, que llame la atención de las personas, que sea atractivo, que realmente esté poniendo sobre la mesa temas que la gente quiere tratar y con una sensibilidad especial. Y realmente esa será la vía en la que ese infoentretenimiento vaya consiguiendo colocar sobre el tapete los temas que son fundamentales para las personas. Pues por ejemplo, no sé, el director católico Cotelo, ¿verdad?, que tiene una película buenísima, El mayor regalo, ¿no?, La fuerza del perdón. ¿Es eso a lo que te refieres? A eso es justo a lo que me refiero. ¿Una virtud como el perdón? Claro, tratada. No sé, porque es que tenemos que pensar, Albert, que no se trata tanto solo de lo que se nos está ofreciendo en agenda, que sabemos que es esa agenda pues, de la que hablábamos, de lo políticamente correcto, muy neoliberal y demás, como de lo que no se nos está ofreciendo. O sea, al final, tan importante es de qué se nos habla como de qué no se nos habla, porque aquello de lo que no se nos habla
no existe para la sociedad. Entonces, sacar cuestiones como el perdón, la libertad, la entrega, el sacrificio. Y entonces, si nos damos cuenta, todo eso se tiene que ir metiendo de manera muy como lluvia fina en el conjunto de la sociedad para que no chirríe, porque no puede ser un extra, no puede ser como algo que no va a llegar secundario. al conjunto. Efectivamente, tiene que ser algo que está como empapando al conjunto de la sociedad, que se empiece a hablar de cuestiones buenas, de cuestiones de fondo en aquellos medios en los que está la gente, porque lo que no podemos hacer es estar donde no está la gente. Entonces, si la gente está en el cine, pues tendremos que estar en el cine. Si la gente está en las series de las plataformas en streaming, tendremos que conseguir alcanzar las plataformas del streaming y dar ese mensaje, aunque, como para volver al punto en el que empezábamos a ver en esta charla, aunque eso suponga ser políticamente incorrecto. Aunque eso suponga romper con las ataduras que nos hemos autoimpuesto porque consideramos que este tema es mejor no tratarlo, que aquí es mejor no enfangarse, que cómo voy a hacer yo una película que hable sobre el perdón. Pues resulta que podemos hacer y de forma humorística, porque además tiene mucha gracia. Bueno, María, me dejas preparadísimo, yo creo, ya los temas para el siguiente capítulo, ¿no? Porque yo creo que parte de esto es la cultura esta de la cancelación, ¿no? De que hay temas pues, que no se pueden tocar, o pretendidamente no se pueden tocar, o bueno, si te parece, o pensar distinto, ¿no? Si te parece, te emplazo a la semana que viene, María. Fantástico. Seguimos hablando de información, de ética, de evangelización y apostolado en los medios, ¿no? Pero desde esta otra perspectiva de, bueno, esa censura o autocensura que se está produciendo con lo que se denomina la cultura woke, la cultura de la cancelación. Interesantísimo esta cuestión que mencionas, Albert, porque al final una buena parte de la infoética tiene que ver con un momento previo que es el de la autocensura. Más grave incluso que lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos la inmensa suerte, nosotros, de vivir en democracias liberales donde se respeta el derecho de la información y tenemos libertad de expresión y de pensamiento. Y sin embargo, a pesar de que sabemos que no hay una fuerza mayor que va a controlar lo que nosotros decimos, curiosamente se produce en demasiadas ocasiones una fuerza interior, que es esa autocensura de la que hablábamos, y un cierto miedo en ese proceso de lo políticamente incorrecto a plantear incluso dentro de los propios medios, bueno, yo querría hablar de este tema, pero entonces como mi jefe a lo mejor me dice que es que si hablamos de este tema esto no va a tener esa visibilidad o no va a conseguir todos esos likes de los que hemos estado hablando en estos días, con lo cual muchas veces la peor de las censuras en este momento es la autocensura, la que nos imponemos incluso antes de empezar a hablar, ¿no? Sí, yo creo que María lo dijiste al principio, ¿no? Ese espíritu crítico, pensamiento crítico que en muchos casos se corta, ¿no? Y por tanto también ahora en la comunicación, en los temas que a uno les resultan interesantes, ¿no? Como cristiano, que también pues por autocensura o por censura externa, que es lo que comentamos, si te parece, la semana que viene, pues esos temas interesantísimos de una agenda cristiana pues no salen, ¿no? María, encantadísimo de nuevo y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, si Albert. Dios quiere. Gracias.